Les voy a contar algo así como una historia. Ustedes recuerdan, quizás allá por el 2009, si no se los hago recordar, acaban de haber estos intendentes que estuvieron en el centro de la discusión política en los últimos meses. Pero en el 2009, los mendocinos fuimos a votar en un referéndum en las legislativas de aquel año, algo que nos había propuesto la legislatura. La legislatura había votado una reforma favorable al artículo 198 de la Constitución para limitar la reelección de los intendentes. Los intendentes tienen hasta ahora reelección indefinida y de hecho hay varios que llevan varios años, inclusive más de 2 décadas en el poder. Bueno, pero como dice la Constitución, cada vez que se sanciona una ley para reformar un artículo o toda la Constitución, los mendocinos tenemos que ir en una elección de diputados a legitimar con nuestro voto si queremos o no que finalmente se reforme. Y los mendocinos fuimos en el 2009, en las legislativas de aquel año, cuando gobernaba Celso Jaque, y votamos favorablemente para que se modificara el artículo 198, limitando la reelección de los intendentes, algo que la mayoría de los mendocinos estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué pasó? En realidad no se alcanzó la mitad más uno de los empadronados para votar. Y no siempre va el 100% del padrón a votar, porque hay personas que fallecieron, hay otros que directamente no están, otros están de viaje, otros están enfermos, y nunca se alcanza la mitad más uno del padrón. Sin embargo, aquella reforma fue bastante comentada porque había un sí muy importante de parte de la ciudadanía para que se modificara finalmente ese artículo. Pasó el tiempo, Jaque no promulgó esa reforma del artículo 198 porque estaba en discusión precisamente las mayorías y las minorías del padrón. Vinieron otros gobiernos, intentaron hacer lo mismo, fueron amenazas hasta que apareció Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo va a tener una relación tirante con todos los intendentes del peronismo y cuando arrancaba el año avanzó, tomó la decisión política y dice, vamos a promulgar el artículo 198 de aquel año, del 2009. ¿Qué hicieron los intendentes? Que iban por la reelección y pretendían ir por la reelección. Bueno, fueron a la Corte y presentaron un recurso de amparo. La Corte resolvió favorablemente el recurso de amparo para estos intendentes y después hubo un acuerdo político para que los intendentes que veíamos recién en imagen, a Félix de San Rafael, Aveiro de Tunuyán, Rigui de Lavalle, Jiménez de San Martín, había quedado fuera Bet, que también llevaba varios años gobernando Junín, pudieran presentarse y de hecho lo hicieron, y van a tener la oportunidad ahora de que los ciudadanos y los vecinos de su departamento los voten. ¿Qué va a pasar mañana? Tenemos el adelanto, casi la confirmación. En algún momento del día, la Suprema Corte de Justicia va a fallar favorablemente a la constitucionalidad de la promulgación del artículo 198, con lo que de ahora en más todos los intendentes solamente podrán ser reelectos una vez. Pero, vale la aclaración, Marcelo, de ahora en más, porque esto no va a afectar a estos 4 intendentes que recién mencionabas. Claro, hubo un acuerdo político por el cual ellos finalmente quedaron afuera de toda esta discusión y van a poder ser reelectos o no, según lo definan cada uno de los ciudadanos de esos departamentos. Ahora vamos al meollo de la cuestión, de lo que viene. Una vez que se conozca esto mañana, fíjese usted, puede habilitar de ahora en más a este gobernador o cualquiera que venga directamente a promulgar una reforma integral de la Constitución que se votó, no sé si vos te acordás, Sofi, ustedes lo acuerdan, en el 2001, durante la gobernación de Roberto Iglesias, que en su momento la legislatura sancionó y tuvo fuerza de ley la necesidad de reformar integralmente la Constitución, pero en el referéndum, que fue favorable al sí, no se alcanzó la mitad más uno del padrón. Ahora la Corte entiende que solamente con la mitad más uno de los que fueron a votar va a alcanzar para modificar la Constitución. Y quiero hacerles escuchar algo de una entrevista que le hicimos hace unos 10 días al gobernador Cornejo en LB10, cuando le preguntamos sobre cuál es su opinión respecto de la reforma de la Constitución y sobre las reelecciones. 30 segundos y decía esto y después vuelvo y te explico una cosita más. La Constitución tiene cosas que han quedado desactualizadas. Los discapacitados no pueden ser funcionarios públicos. Es una tontera ridícula claro. Que ha quedado en desuso. De hecho, han habido funcionarios que han sido discapacitados, legisladores, concejales, ministros, subsecretarios. Con lo cual,
los problemas en Mendoza no son por la Constitución. Yo creo que un gobernador debería tener una sola reelección, los intendentes una sola reelección y todos los cargos electivos deberían tener una reelección. Bueno, escuchaste. Es claro. Escucharon. Bueno, él quiere una sola reelección para todos y la reelección del gobernador. Él lo intentó, los intendentes del peronismo, el peronismo en su conjunto no le habilitó esa posibilidad, por eso no se avanzó en la reforma de la Constitución. Pero aquí hay muchas posibilidades de que este gobernador, antes de retirarse, dejar el poder el próximo 10 de diciembre, avance en esto que te comentaba recién. Lo podría hacer. Estaría, en el caso de que se confirme el fallo mañana de la Suprema Corte de Justicia, llamar directamente a una reforma integral de la Constitución, promulgando una ley del año 2001, y no habría que ir a plebiscitos, habría que buscar un consenso importante desde el punto de vista político, pero el próximo gobernador, sea oficialista de este oficialismo o de la oposición, también lo podría hacer. Así que es uno de los temas de debate que se vienen. No hay que descartar que Cornejo se vaya de la gobernación llamando a una reforma integral de la Constitución para los próximos tiempos. Gracias, Marcelo.